la sabiduría a la insensatez, ¿sí? Nos enfocamos quizás en ese traspaso de David hacia Salomón y hemos hablado en cuanto a la sabiduría, pero en esta oportunidad quiero tener, es imposible resumir la vida de Salomón, ya que es bastante extensa, pero quiero tener algunas reflexiones sobre un fracaso, ¿sí? Si tuviera que ponerle el título, reflexiones sobre un fracaso. Y hemos tratado de ver algo en la vida de Salomón y su vida ha sido con altibajos. Como que Salomón comenzó muy bien, pero enseguida vas a empezar a ver algunas grietas en su vida. Empezamos a ver, o tratamos de ver que no iba tan bien como parecía la cosa, ¿no es cierto? Por ejemplo, acompáñame ahí a abrir tu Biblia en Primera de Reyes, capítulo 8, ¿sí? Si tenés también ahí algo para anotar, sería bueno que empieces a anotar aquellas cosas que te llamen la atención para poder seguir el hilo. Pero en este capítulo 8 de Primera de Reyes, te vas a encontrar con la inauguración del templo, donde Salomón ora, y comienza, por ejemplo, en el verso 10, que dice, la nube llenó la casa de Jehová, y Salomón comienza a orar, y dice que Dios aprueba, y aparece esta nube en el templo, y luego, siguiendo, podemos ver que Salomón, por ejemplo, en el capítulo 10 de Primera de Reyes, Salomón es visitado por la reina de Sabá, esta reina que venía de Etiopía, del Medio Oriente, y cómo ella, una reina, dicen los historiadores, que era muy bella, de hermoso parecer, y cómo ella queda impresionada con todo lo que es, con todo lo que tiene Salomón y con todo lo que hace. ¿Sí? Eso lo vas a encontrar al final del capítulo 10 de Primera de Reyes. ¿Sí? Y acá ya empezamos a ver en la vida de Salomón que hay un enfoque desviado, ¿sí? Vas a empezar a encontrar de maneras eh, muy silenciosa este pequeño desenfoque en la vida de Salomón. Así que hoy vamos a centrarnos en el capítulo 11 de Primera de Reyes, ¿sí? Acompáñame ahí, Primera de Reyes, capítulo 11, Primera de Reyes, capítulo 11, porque aquí este es lo último en la vida de Salomón, y en el primer versículo de este capítulo podemos hacer un contraste con el capítulo 1 de este libro, donde Salomón pide a Dios ¿qué? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que pide Salomón a Dios? Dios se le presenta en sueños a Salomón y Dios le dice a Salomón, pídeme lo que quieras, ¿no es cierto? ¿Y Salomón qué pide? Pide sabiduría, ¿sí? Se dice de Salomón que él amó a Jehová. Vos sabés que no hay muchos personajes en la Biblia de los que se dice y tal persona amó a Jehová. Pero para Salomón sí se lo decía. Después en este capítulo, del verso 1, vamos a comenzar a leer Primera de Reyes, capítulo 11, del verso 1 en adelante. Dice así la palabra de Dios, pero el rey Salomón amó, dice, ¿no? Además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Por eso te decía que podemos hacer un contraste con el capítulo 1 de este libro. Amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón, con amor, dice, ¿no? Y tuvo, dice el verso 3, 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios,
y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, fíjate, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y el verso 9 de Primera de Reyes 11 dice, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Fíjate este detalle qué interesante, ¿no? Especifica cuántas veces se le apareció Dios a Salomón. Yo te pregunto, ¿cuántas veces se te apareció a vos? Yo ando por 0, cero veces, ninguna. A Salomón se le apareció 2 veces. Y aquí viene la tercera, porque dice, fíjate el verso 10, dice, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y acá está, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, dice, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Fíjate, sin embargo, dice el 12, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Dice que lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Ni siquiera lo hacía por Salomón, sino por tu papá, por tu padre, porque ni siquiera tuviste algo rescatable donde yo diría, bueno, mejor te lo dejo porque has sido fiel en este aspecto, has sido fiel en esta área. No, no, no. A causa de David tu padre y por amor a Jerusalén, la cual he escogido. Después, en este capítulo 11, sigue describiendo los enemigos que Jehová mismo fue levantando en contra de Salomón. Habla acerca de un enemigo hacia el este, un enemigo hacia el norte, y luego un enemigo desde adentro, un mismo siervo de Israel. Y vamos a encontrar que este Salomón, comenzando como el hombre más sabio en toda la tierra, ya había completado su transformación. ¿Te acordás cómo llamamos el primer estudio de Salomón? De la sabiduría a la insensatez. Y aquí, en este capítulo cierra, ya estaba completamente siendo un insensato. Ya Salomón está actuando como un insensato. Y dice el verso 26 que se levantó una persona desde adentro de Israel. Fíjate en el verso 26 de este mismo capítulo quién aparece. Dice, también Jeroboam, aquí está, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, dice que alzó su mano contra el rey. La causa por la cual ésta alzó su mano contra el rey fue esta. Salomón, edificando a Milo, es decir, el muro, edificando el muro, cerró el portillo de la ciudad de David, su padre. Y dice el 28, y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era hombre activo, dice que le encomendó todo el cargo de la casa de José. Entonces aquí aparece este personaje, Jeroboam, que quizás ya estaba en los ojos del rey. Se ve que era muy bueno en lo que hacía, y Salomón le da una posición dentro de su administración. Fíjate lo que dice el verso 29. Aconteció, pues, en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías, silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Este profeta le va a decir algo. Y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por
amor a Jerusalén, ciudad, nuevamente, que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Claro, Dios entrega parte del reino a este personaje, Jeroboam. Después, fíjate, seguimos más adelante al verso 37 de este mismo capítulo. Yo pues te tomaré a ti, lo que le está diciendo el profeta Ahías a Jeroboam, te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, dice, yo estaré contigo y te edificaré casa firme como le edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Interesante, porque también le hizo casi la misma promesa que le hizo a David. ¿No es curioso que no es el hecho de que Dios escoge a personas especiales y estas personas especiales tienen una oportunidad especial? No. Sino que la diferencia es quién obedece. La diferencia es quién hace lo que Dios manda. Entonces, a Jeroboam le fue dada esa misma oportunidad. Fíjate, terminando este capítulo, dice el verso 39, y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam. Fíjate lo que hace Salomón. Pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisab, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Dice el verso 41, los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría, ¿no están escritos en el libro de los hechos de Salomón? Supongo que sí, no sé. Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años, y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Y ahí se acabó la historia de Salomón. Así que vamos a orar y damos por terminada la reunión. No, broma. Pero no sé si al leer todo este capítulo, no sé si les pasa lo mismo que a mí, no sé si te queda un sabor amargo en la vida de Salomón. Diciendo, y este hombre que tenía tantas cosas increíbles para enseñarnos, este hombre tan sabio en todo este mundo, este hombre que escribió tantos proverbios y cómo Dios lo usó. Bueno, la verdad que es palabra de Dios, ¿no? Y cómo Dios lo usó a pesar de él, no siempre a través de él, ojo, pero lo usó a pesar de él. Qué triste ver a un hombre que termina de esta manera. Qué triste ver un fracaso tan completo como lo vemos en la vida de Salomón. Y me pregunto, ¿qué podemos sacar de la vida de Salomón? Porque, ¿sabes? Ningún pecado tiene justificación, ninguno. Pero cada pecado tiene una explicación. Y podemos ir trazando una línea y viendo qué es lo que sucedió en su vida. Y lo que podemos ver es que el fracaso en la vida de Salomón, si estás anotando, fue un fracaso integral. En cada área de su vida hubo un fracaso. En cada parte de su relación consigo mismo, con Dios, con otros, hubo un fracaso. Y vamos a explorar un poco para aprender de su vida, para poder sacar provecho de esta triste historia y aplicarlo a nuestras vidas, porque si esto le sucedió a Salomón, ¿sabes? Nosotros no somos la excepción. Si estás tomando nota, quiero que anotes algo. Mira, el fracaso no es un hecho aislado. El fracaso es un problema integral. Es importante saber y conocer nuestras debilidades, entender por qué hacemos las cosas, cuáles son las mentiras que se nos hacen creíbles. ¿Sabes? Todos nosotros pecamos, pero algunos pecan de otra manera, a algunos les atraen ciertas cosas, algunas mentiras son más creíbles que otros. Y lo que nosotros tenemos que entender es que hay cosas que nosotros hemos hecho y que en cada pecado se puede trazar una línea
a una mentira que creíste, en cada pecado. Y por eso vamos a tomar su vida y vamos a tratar de entenderla. ¿Sabes? 3 áreas quiero tocar en esta noche. Está la vida interior o la vida hacia adentro de mi autopercepción. Está la vida hacia afuera en segundo lugar, o mi vida relacional con las personas a mi alrededor. La vida que tiene que ver con mis relaciones que yo tengo. Y después, en tercer lugar, está la vida hacia arriba. La vida interior, la vida hacia afuera y la vida hacia arriba, es decir, mi comunión con Dios, mi conexión con Dios. ¿Qué es lo que creo acerca de Dios? Y podemos ver que en cada una de estas cosas hubo un fracaso. Hubo un fracaso. Entonces, vamos por parte, dijo Jack, ¿no? Dice, en primer lugar, la vida interior, la vida hacia adentro. ¿Cuáles? Y vamos a contestar 2 preguntas. ¿Cuáles eran las cosas que llegó a creer Salomón acerca de sí mismo para terminar de esta manera? ¿Cuáles eran las mentiras que él absorbió? ¿Sabes? Es interesante, porque yo creo que la primera cosa que podemos ver es que él tenía un concepto muy elevado de sí mismo. El apóstol Pablo es claro en esto, ¿verdad? Y nos advierte y dice, ninguno o nadie tenga más alto concepto de sí, más elevado del que debería tener. Sin embargo, este Salomón, yo lo puedo ver por sus halagos, por los halagos que él recibió. Porque a lo largo de su historia hay diferentes personas que van entrando a su vida y lo halagan. Es muy sutil, pero mirá cómo va cambiando, es muy sutil. Pero podemos ver cómo él va absorbiendo todo, que todo venía y que todo partía de él. Fíjate, mira, Primera de Reyes en este mismo libro, en el capítulo 3, vamos a ver muy rápidamente, pero Primera de Reyes, capítulo 3, verso 28. Después de la historia, es esta historia que se relata acá de 2 mujeres que tenían al bebé, que traen al bebé, ¿se acuerdan? Y Salomón dijo, bueno, pártanlo en 2, ¿se acuerdan, no? Y dice que el pueblo se enteró, y dice el verso 28 del capítulo 3, dice, y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. ¿Sabiduría de quién dice? Sabiduría de Dios para juzgar. ¿De quién era la sabiduría? Era de Dios. Bien, hasta acá estamos perfectos. Nadie puede decir nada. Por la sabiduría de Dios yo hago esto, podemos decir. Excelente, no hay ningún problema. Pero después, fíjate, más adelante, en el capítulo 5 arrancó de 10. El rey del Líbano, o de Tiro, Irán se llama, hace un trato con Salomón y también lo halaga, porque encuentra que este Salomón era un hombre realmente sabio. Fíjate, capítulo 5 de Primera de Reyes, verso 7. Dice, cuando Irán oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo, bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Ahora, pregunto, ¿de quién era la sabiduría? De Salomón, pero antes dijo, bueno, pero gracias a Dios, bendito sea Jehová, ¿no? Porque puso a una persona tan sabia. Ahora, el halago ya no es tanto a la sabiduría de Dios, ahora es a esta persona tan sabia. Qué bueno, parece que este Salomón de a poco empieza, de manera muy sutil, empieza a creérsela. ¿Sabes? Hay algo interesante que se dice de los halagos. Los halagos son como perfumes. Es bonito olerlo, pero cuidado, no te lo tragues porque te va a hacer mal. Es bonito olerlo, pero no te lo tragues porque te va a hacer mal. Y aquí Salomón empezó a tragar sus propios halagos. Porque cuando llegamos en el capítulo 10, fíjate, de Primera de Reyes, capítulo 10, aparece esta reina hermosa. Dice que después Salomón tuvo un hijo con esta reina de Sabá. Primera de Reyes, capítulo 10, podemos escuchar la adulación de esta reina. Dice el verso 6 de este capítulo, y dijo al rey
verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no lo creía hasta que he venido, y mis ojos han visto que ni aún se me ha dicho la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Y aquí mete, ¿no? Jehová tu Dios sea bendito, por si las dudas, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, acá la amarró, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. ¿Sabes lo que está diciendo esta reina de Sabá? Está diciendo, wow, el hecho de que vos estés reinando es una muestra de que Jehová ama a su pueblo. O sea, tú eres una joya. Simplemente el estar en tu presencia, el estar al lado de tus hombres es una bendición. ¡Wow! Ya no hay mención de la sabiduría de Dios. Ya no hay mención de dónde viene esta sabiduría. Claro, yo creo que Salomón empezó a creer esta mentira, de que él era mejor que todos los demás. Cuando en realidad la petición de Salomón en el capítulo 1 de este mismo libro era que tuviera un corazón que, oidor, un corazón que escuche. Y parece que por los primeros años así lo hizo. Pero yo creo que lo que empezó a ocupar lugar en su corazón era esta mentira. Era esto de creérsela. ¿Sabes qué era? Era el orgullo que él tenía. El orgullo. El concepto de quién soy. No, 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 dijo Salomón. Es verdad todo lo que se dice de mí. Yo con el solo hecho de estar ya es una bendición. Yo vengo, cambio, hago, saco, quito, pongo. Parece que Salomón tenía una opinión muy alta de sí mismo. Y esto nos lleva a otro problema, porque él no muestra la necesidad de arrepentimiento. No hay una necesidad de reconocer. Uy, esto lo hice mal. No se menciona. Porque una persona que tiene un concepto muy alto de sí mismo, claro, no tiene necesidad de arrepentirse. Porque ya está convencido de que no hace mal. Entonces, ¿cuál es el problema, no? El problema son todos los demás. El problema es la gente a mi alrededor, que no entienden, que no son aptos para entender. La gente que supone esto, lo otro, no tienen discernimiento. Pregunto, ¿no era esta la excusa en el jardín, en el huerto del Edén? Señor, la mujer que tú me diste me hizo caer. ¿Te das cuenta? No hay arrepentimiento. Y es curioso porque Salomón conocía el concepto de arrepentimiento. Él conocía el concepto del pecado. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque así lo oró. Así fue una de las oraciones de Salomón. Mira, vamos a leerlo textual. Aquí mismo, en Primera de Reyes, capítulo 8. Mira, 2 páginas para atrás. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 46. Salomón está intercediendo por el pueblo. Y fíjate cómo ora. Capítulo 8, verso 46. Dice, si pecaren contra ti, fíjate lo que dice, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo, para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren cautivos, si se convirtieren, dice Salomón, y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron, y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieran llevado cautivos, y oraren a ti, fíjate cómo enfatiza, con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres y hacia la ciudad que elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les hará justicia, y perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti y todas sus infracciones, aunque se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia los que hubieren llevado cautivo. Claro, esta oración es una oración preciosa de Salomón. Pero esta oración le desmiente, lo contradice.
Porque sabemos que él tenía un concepto del pecado, sabemos que él tenía el concepto del arrepentimiento, lo acabamos de leer, del hecho de que todos pecamos. Fíjate que él lo dice, porque no hay hombre que no peque. Pero parece que por su orgullo que tenía empezó a creerse una pequeña excepción a la regla. Y esa excepción a la regla es Salomón. Salomón no peca, Salomón no se equivoca, Salomón dice todo lo correcto, Salomón no se tiene que arrepentir, Salomón no se quebranta. Si la gente le acusa a Salomón de algo es porque ellos están mal, porque no entienden. En ningún momento se registra en la palabra de Dios una actitud de arrepentimiento en la vida de Salomón. Dios se le aparece 3 veces. La primera hizo bien, esa va a su crédito, ¿no es cierto? Pero las otras 2 era para que se postrara en tierra e hiciera exactamente lo que dijo que debería hacer el pueblo. Y que se arrepienten y que reconozcan su pecado y etcétera, etcétera. Pero vemos a Salomón calladito. Calladito. Yo creo que a veces hay una actitud así como muy machista ante el pecado. Donde, a ver, bueno, estas son las consecuencias, bueno, es lo que me toca, me la banco, bueno, yo hice lo malo, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué podemos hacer? Arrepiéntete, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Quebrantarnos, arrepentirnos. Pero pensamos que no, lo que tengo que hacer es aceptar las consecuencias. Y calladito me la banco. Levanto la cabeza y sigo. Claro, sí hay consecuencias, claro que sí. Pero antes lo que Dios quiere es nuestro corazón. Lo que Dios quiere es arrepentimiento. Lo que Dios quiere es quebrantamiento. Lo que Dios quiere es quebranto. Y tampoco hay evidencia de eso en su vida. No hay evidencia de quebrantamiento en su vida. Si lo comparamos con David, su padre, y ojo, David no era un gran ejemplo a seguir en estabilidad espiritual y emocional, pero sí podemos llamar a la vida de David como una montaña rusa espiritual. Yo creo que la vida de Salomón era un barranco, porque comenzó acá arriba, comenzó bien arriba, comenzó bien, pero de golpe, ¡pum!, al piso. Y nunca se pudo recuperar. No hay evidencia de que él se quebrantó. No hay esa actitud de David donde dice, como dijo David, mientras callé, dice el Salmo, se envejecieron mis huesos. No encontramos esta misma sensibilidad ante el pecado. Y yo creo que cuando vos y yo creemos estas mentiras acerca de nosotros mismos, y mirás hacia atrás y ves que no ha habido arrepentimiento, cuidado, cuidado. Porque, ojo, nadie tiene problema en decir todos fallamos, ¿no? En esa somos los primeros, no, hemos fallado acá, fallamos todos. Pero es muy diferente decir yo he fallado, ¿no es cierto? O sea, el concepto de la naturaleza pecaminosa. Nadie se va a poner a pelear contra eso, ¿verdad? Todos fallamos. Pero la idea de que yo he pecado, yo hice lo malo delante de Dios y delante de los otros. Bueno, ahí no, ¿no? Todos fallamos. Nos ponemos a la defensiva. ¿Cuáles son las mentiras que vos has creído? ¿Cómo te ves a vos mismo? ¿Cuáles son las excusas que ponés para creer que todos están mal, menos vos? ¿Sabes? No es sabio creer todo lo que dice la gente de ti, ni bien ni mal. Ante el halago, agradece. Ante la crítica, considera. Al fin, lo que te define es la realidad de cómo Dios te ve. Y si estás en Cristo y si has confiado en Él como Salvador, entonces Dios te ve como un pecador rescatado por la sangre de Jesús y adoptado para ser parte de su familia. O sea, el examen de entrada es una declaración de culpabilidad. Es el primer paso. Claro, ¿con qué actitud llego delante del Señor? Con esta, Señor, yo sé que todos han pecado, yo sé que es un problema, pero que a todos nos toca. No. Puedes decir, Señor, yo he pecado.
Yo te pido perdón, yo me arrepiento, yo me quebranto, yo no soy digno de entrar a tu presencia, pero por tu gracia y tu misericordia quiero aceptar ese regalo que ofreces. ¿No es así? Lo que se creyó una vez en tu vida, sigue creyendo. Porque si no hay arrepentimiento y quebranto, seguro alguna mentira hay en nuestra vida. Así como un parásito dando vueltas por nuestro cerebro. Salomón fue un fracaso en su vida interior. Había creído un montón de mentiras y eso lo detuvo. Lo detuvo en su vida relacional, que es justamente lo próximo que vamos a ver. En segundo lugar, la vida hacia afuera. ¿Sabes? Es interesante porque desde Génesis capítulo 1 vemos esto. Como seres humanos, nosotros hemos sido creados para estar en comunidad. Me encanta esta palabra, se usa mucho acá en Estados Unidos. Y me encanta la palabra comunidad, es decir, comunión, comunión. No solamente lo digo desde un punto de iglesia. Nuestro cerebro está hecho para interactuar con otros seres humanos. Hemos sido creados de esa forma. Fuimos hechos para estar en comunidad, para estar en comunión. ¿Y qué mejor comunidad que la mejor familia de Cristo? ¿Qué mejor comunidad que la comunidad que te acerca a Dios? ¿Sabes? Me encanta. Acá Dios está abriendo las puertas mucho para los jóvenes y para los matrimonios jóvenes. Una vez al mes nosotros nos juntamos a tener un brunch. Un brunch es una mezcla de desayuno y almuerzo. Hay mucha comida, pero lo que nos reúne no solamente es la comida, sino el tiempo que podemos interactuar, que nos podemos relacionar, que podemos conversar. Y hay un matrimonio específicamente que se está abriendo mucho a nosotros. Es una mezcla de mexicanos y cubanos. Ellos son de Texas y se mudaron acá al estado de Massachusetts y estamos compartiendo mucho con ellos. Y se están abriendo y Dios está abriendo las puertas y son una bendición para nosotros. Y entendemos que Dios nos está usando con este matrimonio. Qué importante es poder tener esta vida relacional. Relacional. Qué mejor comunidad que la comunidad que te acerca a Dios. ¿Sabes? Esto no lo tuvo Salomón. Salomón no tuvo amigos espirituales, no lo vemos en la escritura. David tuvo sus valientes, David tuvo a todo un equipo alrededor de él, ayudándole, trabajando con él. Salomón no tuvo a nadie. Si Salomón se relacionaba con la gente, pero solamente se relacionaba con reyes, reinas, de manera diplomática, se relacionaba con personas para obtener lo que él quería, como sus mujeres. Pero yo no veo una amistad que le iba ayudando y apoyando, instruyendo y guiando y orando por él. Había una falta de amistades espirituales. Había también en este tiempo una falta de voz profética. Ahora, cuando digo profético no hablo de un vidente que le habla del futuro, no. Hablo de una persona, escucha bien, que era capaz de decir la cruda verdad de Dios a una persona. ¿Sabes? David tuvo uno, el profeta Natán. Natán llega delante de David después de un buen rato de David habiendo estado encubriendo su pecado y dice, David, estás encubriendo algo. David, estás haciendo mal. Estás en pecado. Vos tenés que cambiar. Y me encanta porque hablamos de Natán, ¿no es cierto? Y wow, como la confrontación, pero también tenemos que reconocer algo de David. O sea, ¿cómo llegó Natán a la presencia de David? ¿Sabes? Los reyes en esa época eran intocables. Tenían audiencia con alguien cuando el rey quería. ¿Sabes? David abrió la puerta para Natán y le permitió hablar. Cada uno de nosotros necesitamos a alguien en nuestra vida que nos pueda dar un tirón de orejas. Cada uno de nosotros necesitamos un Natán en nuestra vida y decirnos qué es lo que tenemos que cambiar. ¿Sabes? Una de las mejores decisiones de mi vida fue a causa de eso. Cuando me arrinconaron allí en los troncos del fogón de palabra de vida y un consejero vino y me dijo, vos estás haciendo esto, esto y esto. ¿Y qué vas a hacer para cambiar? Chao. Fue una de las mejores decisiones de mi vida. Pero parece que Salomón se había aislado por completo de personas que le podían decir la verdad.
Y cuando no tenemos esa voz que nos advierte, ¿sabes qué sucede? Nos condenamos a una automedicación. Nos condenamos a automedicarnos. Y está muy de moda esto en este tiempo, ¿no es cierto? Ah, no, yo sé que hice mal, pero tranquilo, yo ya hablé con Dios y ya Dios me perdonó. Y ya voy a continuar con mi vida así como estoy, porque ya tengo las cuentas resueltas con Dios. Esta automedicación. Claro, Dios te perdona, claro que sí. ¿Quién dijo que no? Pero Él no nos dice que debes hacer así, de cometer error tras error y automedicarnos. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién sos vos para automedicarte? Vos sabés que es interesante, los médicos, cuando se enferman, van a otros doctores. ¿Sabés? Hace un tiempo atrás hemos llevado a Emilia al pediatra. Emilia no tenía, no tiene, ahora sí tiene, pero no tenía en ese tiempo un pediatra de cabecera. Entonces fuimos a la guardia, nos atendieron y el jefe de pediatría del hospital, él nos recomendó a otro pediatra y nos dijo, yo llevo a mis hijos ahí y estoy tranquilo porque sé que es atento y esto. Un pediatra llevaba a sus hijos a otro pediatra y él nos recomendó a ese pediatra. ¿Te das cuenta? Ellos no confían en ellos tampoco. Mejor voy a pedir otra opinión de afuera. Pero claro, nosotros no hacemos eso con nuestra vida. Nosotros decimos, no, 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 yo puedo, yo ya sé cómo esto es así, ¿eh? Yo ya conozco, yo no necesito que nadie me diga nada. Muchas gracias. Ey, ey, no me ofendas, ¿eh? Yo ya sé cómo manejar la situación. Sé lo que tengo que hacer. Sé lo que tengo, dice el Nuevo Testamento, dice, confesaos los unos a los otros los pecados. No nos podemos automedicar. Cuidado. La vida cristiana no está hecho para automedicarse. La vida en Cristo se vive en comunidad. La vida en Cristo se vive en comunidad. El mensaje o el devocional de Javier Atala el sábado por la mañana, el segundo punto decía que la vida cristiana es un viaje de una compañía constante. Y nos animaba y nos desafía a mandar algún mensajito a alguna persona que está haciendo de bendición a nuestra vida. Y claro que sí. ¿Te das cuenta? En esta época, en la época de Salomón, había una falta de una voz profética. ¿Había consejo? Claro que lo había. Fíjate, Primera de Reyes, capítulo 12. Aparece su hijo Roboán, ya estaba, empieza a reinar su hijo Roboán, y dice que pidió consejos de los ancianos que habían estado con Salomón, su padre, cuando vivía. Fíjate, Primera de Reyes, capítulo 12, versos 6 y verso 7 dice, entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía y dijo, a ver ustedes, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? No tenían idea, ¿no? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondiéndoles buenas palabras les hablares. Ellos, dice, te servirán para siempre. Ahora, este consejo que los consejeros de Salomón dio a su hijo era exactamente lo opuesto a lo que estaba haciendo Salomón. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Hay algo raro acá. ¿Eh? Nos dice que Salomón tenía consejeros. Claro que tenía, pero los ignoraba. Parece que había una actitud en Salomón donde él creía que sabía más que todos los demás. Entonces, ¿para qué los necesito? Pero obviamente por protocolo estaban ahí. Ahora pienso en nuestras vidas, ¿cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Y uno viene y dice, che, se dice que debo pedir consejo antes de una decisión grande. Bueno, voy a pedir consejo, voy a hacer caso. Voy a ir a pedir consejo con esta persona. ¿Sabes qué? No me gustó la respuesta que me dio. Voy a pedir consejo con otra persona. A ver qué me dice. Y cada vez que vamos buscando consejos, voy ajustando detalles. Bueno, esto digo, esto no voy a decir, a esto lo digo de esta manera, le doy este enfoque, esto otro tampoco voy a decir hasta que encuentre la respuesta que quiero escuchar.
Entonces vos decís, yo tengo razón. Claro, sí, sí, tenés razón. ¿Viste? Y ahí terminó la cosa. Claro, no estaba buscando consejo, estaba buscando aprobación. Consejo y aprobación son dos cosas muy diferentes. Entonces podemos ver que Salomón tenía consejeros, pero él los ignoraba. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son las cosas que más nos aleja de esta vida en comunidad? De esta vida relacional, esta vida con otras personas. Yo creo que tiene que ver también con la vergüenza. Si el orgullo distorsiona lo que yo creo acerca de mí mismo, entonces la vergüenza me aleja de personas que más me pueden ayudar. Ahora, ¿cómo funciona esto de la vergüenza? Es como cuando invitas a alguien a tu casa y todos en casa, y no me digas que no, tienen ese rinconcito de su casa donde no querés que los invitados vayan y vean, donde no querés que los invitados prendan la luz o abran la puerta, porque ahí es donde escondemos todo el desorden, ¿no es cierto? Y peor cuando alguien viene de sorpresa, ¿no? ¿A dónde guardamos todo? ¡Pum! Al cuarto oscuro, ¿no es cierto? Todos tenemos un cuarto. Pero todos tenemos ese rincón donde decís, ¿dónde meto esto? Y allá va. Y ahí nadie va a ir, nadie va a investigar, nadie va a ver, nadie va a preguntar. ¿Y sabés qué? En nuestra vida, yo creo que en nuestros corazones también hay rincones que nosotros tratamos de mantener muy alejados de la vista de las personas. Y de esto no se habla. Y esto no se toca. Y esto ni siquiera se pregunta. Algunos hacen el amague, ¿no es cierto? Porque nosotros escuchamos mucho en cuanto al discipulado o al uno al uno o a los grupos pequeños, esta palabra de vulnerabilidad, ¿no es cierto? Y donde allí en el uno a uno o en los grupos pequeños podemos ser vulnerables. Pero yo no voy a ser un vulnerable. Entonces, ¿qué hago? Tengo mi anzuelo, mi carnada, y hablo de algo menor que no tiene nada que ver con lo mayor que está pasando en mi vida, o con lo que estoy escondiendo, y digo, sí, sí, si querés, gracias por preguntar, puedes orar por mí, porque, bueno, estoy tratando de mejorar, y antes me pasaba esto, y estoy siendo vulnerable, sí, 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 le pedí que ore por mí por esto. Claro, pero tu hábito de pornografía de lunes a viernes, no, 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 eso al rincón, eso es caso cerrado. Que nadie lo mire, que nadie lo toque, que nadie pregunte. Entonces comienza a haber una vulnerabilidad falsa. ¿Sabés quién se perjudica? Vos mismo, yo mismo. Porque fuimos hechos para vivir en comunidad. La realidad es que la vergüenza nos aleja de la comunidad verdadera, nos aleja de relaciones genuinas, pero no nos engañemos a nosotros mismos. Porque ¿a quién vamos a sorprender? Dice su palabra, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, todo lo que traes, no sos el único. No sos el único. Estamos de acuerdo que todos pecan, que todos fallan, ¿verdad? Pero qué difícil es admitir que yo peco, que yo caí, que yo fallo. ¿Será que estoy tratando de mantener una ilusión? Yo creo que Salomón mantuvo una ilusión por mucho tiempo. Pero llegó un momento donde ya era imposible esconder, porque ya el humo de los templos de los dioses de Moloch y del templo de Milcón andaban haciendo competencia con el templo de Jehová. Ya era imposible esconderlo. Salomón fracasó en su vida relacional. Te pregunto, ¿cuáles son los límites que pones a las personas? Hasta acá. Gracias por preguntar, pero hasta acá. ¿Cuáles son las cosas que no pueden ver, que no pueden saber? Tu pasado, tus hábitos, tus opiniones verdaderas. ¿Sabes? Me encanta este matrimonio que Dios puso en nuestra vida. Porque en la tercera visita que hicimos, del tercer encuentro, Él me empezó a hablar de todo su pasado, de todo su trasfondo, terrible. Pero veo cómo Dios está haciendo una obra en su vida y en mi vida. Y está permitiendo hacer un lazo de amistad, de relación. Y de saber que podemos ser vulnerables.
saber que podemos ser vulnerables. Todos delante de Cristo fallamos, todos. Pero por alguna extraña razón nos avergonzamos que fallamos. Pregunto, ¿no es ahí donde brilla la misericordia de Dios? ¿No es ahí donde resalta su gracia? ¿Qué entendés por misericordia de Dios? ¿Qué entendés de la gracia de Dios? Decir, ¿sabes qué? Yo no puedo. Yo necesito a otros. Necesito ayuda. Salomón no hizo eso. Después, en tercer lugar, tenemos la vida espiritual. La vida hacia arriba, la vida en conexión con Dios. Aquí también fue un fracaso. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, podemos ver que no había una fe que obrara. Podemos ver que Salomón en su vida espiritual sabía un montón de cosas. Era sabio, una persona sabia en todo el mundo. Pero nunca, escúchame bien, nunca lo llevó a su conclusión lógica. Jamás. ¿A dónde voy con esto? Primera de Reyes, capítulo 8, verso 27. Un pasaje precioso. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 27. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener. Cuánto menos esta casa que yo he edificado. Esas eran palabras textuales de la boca de Salomón. Pero después vemos que aunque él reconocía la omnipresencia de Dios, empezó a actuar como cualquier otro rey pagano. ¿Sabes? Los reyes paganos tenían este concepto de que habían dioses locales. Entonces el dios de esta montaña es tal, el dios del valle es tal, entonces todos tenían sus dioses. Y ahí convivían. Pero Salomón reconoce que Jehová es Dios sobre el universo. Sin embargo, él empieza a construir otros templos. Pregunto, ¿dónde está la sabiduría de Salomón? Ahora, ¿qué sucede? Había un quiebre ahí entre lo que él profesaba y lo que terminaba haciendo. ¿Sabes? Santiago capítulo 2, te lo voy a leer porque es interesante lo que dice Santiago capítulo 2, verso 18, dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Sabes lo que dice Santiago acá? Es que la fe verdadera resulta en obras, resulta en una conclusión lógica. Si yo tengo fe que hoy va a llover, entonces llevaré paraguas, ¿no? Si yo digo que va a llover y salgo sin nada, entonces pone en cuestionamiento mi fe. ¿Cómo sería nuestra vida si cada día actuaríamos como si las cosas que decimos acerca de Dios fueran ciertas? Cantamos una canción que nos gusta mucho a nosotros, la letra dice: Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor en mi corazón, tú tienes el control. Esas son las palabras que salen de nuestra boca. No me falta nada, dice la canción, si te tengo a ti. Pregunto, ¿cómo sería tu vida y mi vida si realmente lo viviéramos cada día? ¿Cómo sería mi nivel de ansiedad si yo viviera reconociendo que Dios está en control? ¿Cómo sería mi deseo de ser alguien o hacer algo si supiera que en Cristo estoy completo? Si lo pudiera llevar a la conclusión lógica. Hay veces donde nosotros en nuestra vida no llevamos lo que decimos acerca de Dios a su conclusión final. Porque decimos, hey, pero si Dios no cumple, y ahí entramos en pánico, ¿no? Si Dios me deja sin nada, y esto de vivir por fe, después termino desilusionado, entonces, ¿qué? Yo creo que lo que más estorba mi relación con Dios es el miedo. El miedo de que Dios no va a cumplir su parte, entonces nos empezamos a volver prácticos. Fíjate lo que pasa en la vida de Salomón. Claro, la princesa, su esposa, va a traer a su papá y su papá adora a este Dios. Entonces vamos a construirle un templo para que tenga su lugar, para que adore, dice Salomón. ¿Dónde? Ahí en ese monte. Y viene otro y bueno, vamos a construirle este templo para que él tenga su lugar ahí. Entonces vamos a ser prácticos, dice Salomón.
Pero espera, Salomón. No, 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 no. Es que si no lo hago me meto en problemas con todas las mujeres que tengo. Es que si no lo hago me meto en problemas. Nosotros decimos, me meto en problemas con mi trabajo, con mi estudio, con mi jefe. Me meto en problemas con mi familia. Lo tengo que hacer así. Tengo que actuar así. Tengo que decir de esto. Y empezamos a cuestionar a Dios. Y decir, sí, 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 todo bien. Pero la verdad, esto de fe, vamos a ser prácticos mejor. Y metemos la pata. No había una fe que obrara, no había una fe que muestre, y por último, no había una fe que impactara. El tema con Salomón fue que nunca impactó a nadie, ni a su propio hijo. Un rey en aquel entonces tenía dos tareas principales. En primer lugar era reinar, y en segundo lugar, el rey prepara al príncipe para reinar. Y parece que en el segundo también fue un fracaso, porque no hubo ninguna cosa que podía tomar Roboam como ejemplo, que podía seguir de la vida de Salomón, para decir, ya sé dónde empezar, ya sé cómo responder, ya sé cómo manejar. Él comienza su reino, totalmente confundido, igual que su padre, pero por lo menos su padre Salomón tenía el ejemplo de David. Y dijo, por lo menos voy a ir ante Jehová, y va ante Jehová y pide sabiduría, lo mejor que pudo haber pedido Salomón. Pero Roboam, ¿qué hace? Va ante los consejeros, bien, va a pedir consejo, pero después termina tomando el consejo de sus amigos. Y después vos lo podés estudiar. Pero vemos que su hijo no tenía ninguna de las herramientas espirituales para lidiar con las responsabilidades de la vida. Y esto nos deja algo a nosotros, a los padres. Una advertencia. ¿Qué herramientas estamos dejando a nuestros hijos a través de tu vida espiritual? ¿Qué herramientas estoy dejando a mi hijo a través de mi vida espiritual? ¿Qué le estás mostrando al momento de resolver conflictos y enfrentar problemas? ¿De que Dios es poderoso? ¿De que Dios es misericordioso y lleno de gracia? ¿O Dios es un solo tema de canto para los domingos? Yo creo que ese es el miedo que nos detiene. Pero te voy a prometer algo. Ninguna persona que se ha entregado de corazón totalmente a Jehová se ha arrepentido. Ninguna persona. Sí, tal vez vamos a ser expuestos a ciertas cosas. Sí, tal vez vamos a vivir situaciones no gratas. Pero ninguna persona que se ha entregado completo a Jehová se ha arrepentido. La conclusión es esta. Y cerramos. Podemos aprender muchos de los escritos de Salomón. Muchos. Pero de su vida estamos viendo las cenizas, tratando de recoger lo que podamos. Y desafortunadamente muchos son ejemplos malos para no seguir. Vemos que fue un fracaso. Vemos que fue un fracaso de manera integral. El fracaso sucede en cada área de la vida, porque cuando vas fortaleciendo un área, sea relacional, sea delante de Dios o sea interno, todo se va ayudando. Pero si dejas flaquear a uno, eso va a ir arrastrando todo lo demás. Cuando vas creyendo las mentiras acerca de ti mismo, cuando vas viviendo desconectado de las conclusiones lógicas de quién es Dios y de cómo Él actúa y cómo obra, cuando vas alejándote de la comunión a causa de tu orgullo, a causa de la vergüenza, a causa del miedo, cuidado, cuidado, porque vas camino al fracaso. ¿Sabes? Si tomamos Eclesiastés como una obra autobiográfica, algo escrito por Salomón, encontramos a un hombre viejo, un hombre cínico, orgulloso, avergonzado y temeroso, habiendo sido ser sabio, pero neciamente lo desaprovechó. Y él escribe en Eclesiastés, último pasaje que vamos a leer en esta noche, Eclesiastés capítulo 12, termina los escritos de Salomón, termina la vida de Salomón. Eclesiastés capítulo 12, verso 13, dice, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios
y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y ahí acaba la vida de Salomón. El capítulo 11 de Primera de Reyes que hemos leído y considerado en esta noche dice, y durmió con sus padres. Y durmió con sus padres. Pero pregunto, ¿qué de tu vida? ¿Qué de mi vida? ¿Sabes? La primera vez que hablamos de Salomón, hicimos referencia en cuanto a la vejez. Los años, la experiencia, no nos hacen sabios. ¿Sabes? Todos alguna vez vamos a llegar a la vejez. Pero mi mayor temor es llegar a ser viejo y ser necio. Mi mayor temor es llegar a ser viejo y ser necio. ¿Sabes? Los capítulos de tu vida se siguen escribiendo. ¿Cuáles van a ser los próximos capítulos de tu vida? ¿Cuáles van a ser mis próximos capítulos? ¿Vas a poder mirar hacia atrás, a tratar de entender tu manera de pensar, las mentiras que has creído? Te animo a que lo hagas antes de que sea demasiado tarde. No que justifiques tu pecado, sino que entiendas para llenar cada rincón de tu vida con el temor de Jehová. Porque dice Salomón, este es el todo del hombre. Ahora, termino diciendo esto no fue diseñado para que vos lo hagas con tus fuerzas, sino al contrario, que lo puedas hacer con las fuerzas de Dios. Dios mandó a su Hijo Jesucristo para que en Él podamos tener vida eterna, para que en Él podamos encontrar esa sabiduría y esa misericordia que Él derrama en nuestra vida. Para que podamos tener vida eterna, una vida nueva, una vida que se encuentra en Él. Y si yo vivo para Él. Y si yo cambio porque Él me da el poder para poder hacerlo. Y si yo amo, si yo me conecto, es porque Él me lo permite. Dice Juan 15 que separados de mí, nada podemos hacer. Entonces, a través del regalo de la salvación del Señor Jesús, puedo comenzar nuevamente. Entonces, quiero dejarles este desafío para que el Señor y su Espíritu Santo pueda seguir obrando en cada una de nuestras vidas. Oramos, Padre, gracias una vez más por tu palabra, que es viva, eficaz y llega a lo más profundo de nuestro corazón y nos confronta. Y gracias, porque a través de la vida de Salomón podemos ver cómo él empezó bien. Empezó siendo un hombre sabio, pero terminó como un necio. Padre, que podamos encontrar de tu gracia y que nos permitas poder reconocer aquellos rincones que no queremos abrir, que podamos presentarlos delante de ti, que podamos confesar, que podamos tener arrepentimiento, que pueda haber quebranto y que podamos escoger esta nueva oportunidad que tú nos das. Padre, gracias por este tiempo, que tu palabra siga hablando en nuestras vidas y a nuestros corazones. En tu nombre oramos, oh Dios, en nombre de Cristo Jesús. Amén.